El trabajo con la depuración de código suele hacerse sobre proyectos con múltiples archivos, no solo sobre un archivo. Lo vemos en este ejemplo con el proyecto fecha dividido en un archivo fecha.cpp y otro fecha.h, y en el que cuando llevemos a cabo la depuración iremos siguiendo el flujo del proyecto saltando de un archivo a otro cuando sea necesario. Lo vemos añadiendo un punto de interrupción a una de las funciones que se llaman en el archivo del código .cpp y que se encuentra definida en el archivo .h como el resto de las funciones y toda la clase fecha. Vamos a ejecutarlo en modo depuración y vemos como el archivo se detiene, pero la flecha amarilla no se encuentra sobre el punto de interrupción. Ya tenemos que entender por qué. Se debe a que antes de encontrar el primer punto de interrupción, lo que ha hecho ya el programa es crear un objeto del tipo fecha y ha llamado a la función getFecha. En ese momento ha pasado al archivo fecha.h para ir a su definición, getFecha, y vemos que el programa no se ha detenido por nuestra depuración, sino que está siguiendo el flujo propio del programa porque está esperando, aquí lo vemos en la consola, a que escribamos un valor entero para la variable miembro día. Cuando lo hagamos seguirá el flujo del programa y nos pedirá que escribamos un número entero para mes y otro para año. Vamos a hacerlo y una vez finalizada de ejecutarse la función getFecha, el flujo del programa vuelve al archivo fecha.cpp, donde ahora sí se encuentra con nuestro punto de interrupción y el programa se detiene, pero ahora no por su lógica interna, sino por nuestra depuración, al haber añadido este punto de interrupción concreto. Ya sabemos también que si ahora pulsamos paso a paso por instrucciones, se ejecutará la llamada a la función mostrar fecha del objeto fecha, con lo que volveríamos al archivo fecha.h en el que está definida esta función y empezaría a ejecutarla paso a paso. Pero va a haber ocasiones en las que no vamos a querer comprobar nada en la ejecución de determinadas funciones. Por ejemplo, supongamos que no queremos llevar a cabo comprobaciones o depuración en la función mostrar fecha, sino en cambiar formato. Cuando nos encontremos en una línea de código que sea una llamada a una función o a un método, recuerda que tiene que ser en la llamada, no dentro de la función, como ocurre aquí. Podemos pulsar la tecla F10 o el icono que muestra la flecha curva encima del punto, o en depurar paso a paso por procedimientos, que en versiones anteriores de Visual Studio aparecía simplemente como depurar saltar, que es lo que hace. La flecha amarilla se saltará la llamada a esta función y pasará a la siguiente línea dentro del código. Vamos a hacerlo, pulso sobre el icono o F10 y observa como la flecha amarilla no ha pasado a la definición de la función, sino directamente a la llamada a la siguiente función. Ahora estamos sobre la función cambiar formato. Ahora si volviera a pulsar F10 se saltaría también la llamada a esta función y el programa simplemente finalizaría porque llega al final de main. Pero como sabemos ya, si pulso sobre F11, ahora podemos recorrer de nuevo esta función línea a línea. Y esto ahora podemos hacerlo tanto con F11 como también, aunque no tenga mucho sentido, también con F10, porque recuerda que esta herramienta lo que hace es saltarse llamadas a funciones o métodos, no ejecuciones dentro de una función o método. Vemos como aquí, aunque pulsemos ahora en esta, sigue paso a paso. Si lo que queremos es finalizar la depuración de una función antes de llegar a la última línea, contamos con otra herramienta que se llama paso a paso para salir. Lo cierto es que los nombres son un poco liosos pero sencillos de entender, porque ahora sí, pulsando este icono en el que la flecha sobre el punto está hacia arriba, también podemos hacerlo
desde depurar, paso a paso para salir, o mayúscula más F11, pulsando, observa como si ha salido de la ejecución de la función y ha vuelto al punto desde donde ha sido llamada. En este caso se sitúa justo antes de las llaves de cierre de main. Por tanto, el que se llame paso a paso no tiene mucho sentido, porque lo que hace es, dentro de una ejecución de función, es dar un salto hasta el final de la ejecución de la función. Tal como estamos ahora situados, ya sabemos que ahora que pulsemos la que pulsemos va a finalizar, porque estamos en las llaves de cierre de main. Existe también una forma rápida de entrar en modo depuración, pero cuando estamos en modo edición. Podemos situarnos en cualquier punto del código, por ejemplo aquí en la llamada a mostrar fecha, y pulsando con el botón derecho ejecutar hasta el cursor, observa cómo se detiene por el propio flujo del programa, pero si escribimos los datos, vemos que una vez hecho, el cursor se detiene en el lugar que le hemos indicado y ahí aparece la flecha amarilla. Estamos ya en modo depuración en el punto que indicamos desde el editor. En el panel de abajo a la derecha, la primera pestaña es la que nos permite examinar la pila de llamadas, sobre la que hice el primer vídeo tutorial sin voz hace unos días, porque está muy relacionado con el curso de C++ y un tema que suele ser difícil de entender en ocasiones, y visto con el depurador debe quedar claro. Lo que muestra la pila de llamadas es el orden en el que se llama a los métodos o funciones. La línea superior siempre muestra la función actual y la segunda línea muestra la función desde la que ha sido llamada, y así sucesivamente. Volviendo a nuestro programa, en este momento está detenido antes de la llamada a mostrar fecha, así que en la pila de llamadas solo nos encontramos con la función main. Ya se ha ejecutado antes getFecha, pero ha finalizado, y una vez finalizada la ejecución se ha eliminado de la pila de llamadas. Ahora, al pulsar en paso a paso por instrucciones, es cuando se produce la llamada a la función mostrar fecha, que en ese momento pasa a ser la primera en la pila de llamadas, como vemos aquí, y justo debajo está la función desde la que ha sido llamada, que es main. Si mostrar fecha a su vez llamara a otra función, esa función pasaría a ser la primera de la pila, y debajo estaría mostrar fecha, y más abajo main. La pila de llamadas es por tanto una buena forma de examinar y entender el flujo de ejecución de una aplicación. Desde la pila de llamadas podemos hacer doble clic sobre cualquiera de los elementos que aparezca en la pila y podemos acceder a ese código fuente. Por ejemplo, he pulsado sobre main y observa cómo hemos pasado al archivo .cpp en el que se encuentra esta función main. Observa también que aparece una flecha verde con un mensaje diciendo que esta es la siguiente instrucción que se debe ejecutar cuando este subproceso vuelva de la función actual, y que se sitúa sobre la llamada a cambiar formato. Pero observa que esto no ha hecho avanzar el depurador, simplemente nos permite movernos por la pila. Si pulsamos de nuevo en fecha.x, volvemos a situarnos en fecha.h, en el punto en el que se está ejecutando la función, activa la pila de llamadas y vemos como la ejecución en el depurador no se ha movido. Pulsando también con el botón derecho sobre cualquiera de las líneas en la pila de llamadas, podemos llevar a cabo muchas otras acciones, como insertar nuevos puntos de interrupción. Aquí lo vemos. Podríamos aplicárselo a cualquier función que en ese momento esté en la pila de llamadas. Podemos examinar su código fuente y otras posibles acciones que veremos en detalle en un video tutorial específico si seguimos con más vídeos sobre el depurador.